en la celebración de agosto, mes de la Biblia. Tome su Biblia, póngala frente a usted y declare lo siguiente: esta es mi Biblia, soy lo que ella dice que soy, tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Amén. Amén. Venimos exponiendo la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Hoy vamos a exponer una frase que se compone de 3 palabras. Vaya conmigo al primer capítulo, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Mi oficio es preparar el alimento espiritual. Es un alimento sólido y el Señor ayuda en la exposición para que sea impartido, comunicado, y se trata de ser edificado. Vamos a comer la palabra. La palabra tiene su voz propia. La palabra es el Señor diciendo. Ahora, le presto atención a que entendamos la palabra. Entonces, hoy el estilo que voy a tomar es exponer una frase, solo una pequeña frase. Vamos pues a leer el texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La frase es: fiel es Dios. Fiel es Dios. Vamos a comenzar por referirnos a dicha frase como una estructura gramatical. Fiel es. Allí hay una igualdad. Dios. Podemos intercambiar los lugares y decirlo de esta manera: Dios es fiel. Ahora, tenemos que explorar, y es ir más allá de la superficie. Tenemos que ir hacia lo profundo. Allí está mencionada una persona, el ser divino. Ahora, yo pudiera pensar: Dios es Dios. Eso equivale a decir Saúl es Saúl. No despierto algún interés que traiga un beneficio con solo identificar a alguien por su nombre. Dios es Dios, bueno, es Él. Saúl es Saúl, Isaac es Isaac. Pero no se trata de comprender qué es ser Dios. De nuestra parte no se trata de
comprender qué es ser Dios. Se trata de conocer qué es ser fiel. Ahora, como está refiriéndose el texto a la persona divina, Dios es fiel o fiel es Dios. God is faithful. Dios es fiel. Bueno, yo necesito, es un requerimiento y es una demanda legítima que me traduzcan lo divino a lo humano, porque Dios es Dios y luego fiel es Dios, es una experiencia de Él en su eternidad. Pero yo estoy en la tierra y cuando me presentan que el ser divino es fiel, no estoy conectándome con esa cualidad de su persona, no estoy percibiendo ese atributo de Él. Entonces, comienzo a leer desde el inicio la primera carta a los Corintios y voy comiendo letras, pasando mi vista sobre letras. Pareciera que la meta es leer toda la carta y eso es lo que hacemos como rutina o hábito propio, pero sin entender, allí tenemos una deficiencia. Hoy vamos a exponer la frase fiel es Dios. Te voy a presentar 7 características de lo que es ser fiel. De Dios, su fidelidad en 7 dimensiones, y en cada una de estas está involucrado el ser humano y hay referencias bíblicas citando a las parábolas del reino, donde Jesús está diciendo el reino de los cielos es semejante a, y vienen los siervos llamados y entran los hombres de su casa. Entonces vamos a hacer referencia a 2 parábolas. La primera se encuentra en Mateo 25, verso 14, y la segunda en Lucas capítulo 19, del verso 12 en adelante. Estas parábolas las conocemos bastante bien. La primera es la parábola de los 3 siervos, donde a uno le dio 5 talentos, al segundo 2 y al tercero 1. La segunda es la parábola de las 10 minas, donde a cada uno les dio una mina. Y comienza el relato acerca de los 3 primeros. Quiero abundar, pues, y el primer aspecto es ser fiel. Cuando la palabra dice fiel es Dios, es número 1, que Dios es un Dios de habilidades, destrezas y propósitos. Entonces, estaremos conociendo a Dios por lo que Él es. Dios es un Dios de habilidades y dice el texto en las parábolas, a cada uno les dio conforme a sus capacidades o habilidades, porque Dios es un Dios de habilidades.
Pero ¿qué está ocurriendo en ese relato donde se comunican verdades con elementos reconocidos por el ser humano? Lo primero que está ocurriendo, ponte de pie, hermano Isaac, es, voy a ponerme aquí al frente, es que para comprender la frase fiel es Dios y tenerlo traducido en términos humanos, Dios nos muestra a través de las parábolas que Él va a emplear seres humanos llamados por Él para decirnos que en ellos y así con ellos nos mostrará la experiencia de lo que es ser fiel. Si solo Dios dice lo que Él es y no puede manifestarlo en una experiencia humana, no nos interesa esa teología ni ese ser. Pero si Dios nos dice lo que yo soy, te lo voy a manifestar en una experiencia humana, te tengo que llamar a ti. Por eso llamó a los 3 siervos. Por eso, para transmitirnos lo que Él es en una experiencia en nosotros o que nosotros estemos reflejando su voluntad. Y allí viene la escuela de Dios a base de hombres. Y esto es lo que se vuelve interesante. Claramente estoy percibiendo en mi espíritu que este es un día decisivo para muchos de nosotros porque hay cierta tolerancia a veces en nuestro ánimo y aquello que nos ha estado sobreviniendo circunstancialmente y estamos tratando de llamar la atención de un Dios al cual sentimos que no nos escucha o sentimos que no funciona y ya queremos decir, la Biblia no funciona, la fe no funciona, la gracia no funciona y queremos hablar de todo lo que hemos tratado por experiencia o mediante un proceso de estar en una iglesia, etc. Pero esa frase te va a traer iluminación, fiel. ¿Y por qué principia con el atributo o la cualidad fiel? Porque andamos buscando eso mismo, andamos buscando aquello y no sabemos quién es el que es fiel. No tenemos una identidad de lo que es ser fiel. Entonces Dios dice, yo soy, pero enséñame, muéstrate a nosotros. Entonces, número 1, voy a utilizar, dice el Señor, a hombres como tú, para que tú veas la experiencia humana de lo que yo soy. Número 1, Dios es un Dios de habilidades. A cada uno les repartió conforme a sus capacidades. Capacidad es de contenido. Este es un envase, tiene una capacidad limitada. Esto significa capacidad conocida. 500 mililitros. Entonces, Dios es un Dios de habilidades. Diga conmigo, Dios es un Dios de habilidades. Mas lo interesante y a la vez que nos llama la atención es lo que Él es, lo van a experimentar los llamados. ¿Cómo? Y ese o ello es el punto. A través de las parábolas,
estas reflejan la fidelidad de Dios. Número 2. Dios es un Dios de ocupaciones, entre paréntesis, de negocios. Dice la parábola de las 10 minas que llamando a sus 10 siervos les dijo: ocupaos en estos asuntos, en estos negocios hasta que yo vuelva. ¿Qué está ocurriendo allí con ese llamamiento que vemos que somos parte de un grupo y a la vez Él nos pone y nos dice: haz esto, y nos da la experiencia de quién es Él ahora en lo particular? Eso es lo interesante. Entonces estamos conociendo al Dios fiel con toda claridad porque nos da la experiencia humana de lo que Él es. Número 3. Dios es un Dios de relaciones intencionales. Dios es un Dios que quiere relacionarse en el ámbito local, donde está el mercado, donde están las voces de las personas. Eso es que Dios sea fiel. Esa es la cualidad de su ser o de su persona. Entonces Isaac comienza a reconocer a Dios no como alguien invisible que tiene que cerrar los ojos o mirar hacia arriba, hacia el infinito, sino que él dice: lo que Dios es, yo voy a tener la experiencia en carne propia. Esta es la escuela. Entonces, número 3, en ambas parábolas, Dios nos dice: mira a los siervos, voy a mostrar lo que yo soy. Mira a la iglesia, o mira a los llamados, o mira, pero esas parábolas también van a mostrar un lado de lo que no es la voluntad de Dios. Y nos vamos a meter en esos puntos específicos. El tercer aspecto que explica que Dios es fiel es Dios siendo un Dios de relaciones intencionales a nivel local. Ahora, siéntate. Número 4. Si usted me pregunta, obispo, esa frase, fiel es Dios, ¿realmente usted la había escudriñado? No. Yo había llegado solo a un nivel de que Dios es Dios. ¿Saben? No es solo decir: yo soy yo, tú eres tú. Es allí donde el mensaje de primera carta a los Corintios 1:9 es clave para nosotros, porque estamos viviendo y pareciera que hay deficiencias, faltas, o algo no está funcionando en el estilo o en el modo en que estoy operando. El uso de mi espíritu, el uso de mi alma, el uso de mi cuerpo. Entonces, llega la frase: fiel es Dios. ¿Y con qué te quedas en tu mente? Pues sí, Dios es Dios, pero eso no es lo que quiere decir. Dios en la dimensión eterna. Yo quiero una interpretación que me traigan el lenguaje divino al lenguaje humano. Entonces viene esa frase: fiel es Dios. Bueno, lo que a mí me ayudó
a comprender que fiel es Dios es la cuarta frase. Dios no es un ser inútil. Eso me ayudó. Dios no es alguien inútil, bueno para nada. Dios no es. Entonces, cuando yo leo que fiel es Dios, ¿qué estoy captando? ¿Qué queda en mi interior de Él? Y con la palabra inútil, que es el aspecto negativo, comprendí. Dios nos está diciendo, yo no soy un inútil para ti. Entonces, ser fiel significa ser confiable, hacer honor a la palabra de Dios o a la palabra propia. Pero sucede que en ambas parábolas llegamos al tercer siervo, al cual su señor le dijo, eres un siervo malo y negligente, eres un inútil. Y si solo lo vemos como que se trata de alguien, estamos mirando, como se dice, vista corta. El significado de ese momento con ese tercer siervo es: hay gente que no refleja la voluntad de Dios. Es el caso claro y específico de gente que en su sentido de cómo piensa no está reflejando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. O sea, volvemos al ancla, fiel es Dios. Y de allí que nos valemos de estribillos y frases que sirven para apaciguar el pensamiento. Es que no era de Dios. Es que en el tiempo de Dios, es que Dios me quiso enseñar algo mientras yo, y por eso hacemos un atolillo y nos damos atole con el dedo, y con una sola frase, primera carta a los Corintios 1:9, con eso quedamos ordenados, despejados, confirmados y afirmados. Fiel es Dios, pero son 3 palabras. Entonces, ¿para dónde volteo? ¿A la palabra Dios, hacia la palabra Dios o hacia la palabra fiel? Y parece que me enclaustro, me encierro allí y solo entiendo que se trata de Él y de una experiencia en la dimensión eterna de Él, y yo soy un ser humano con los pies en la tierra. Y dice Pablo, no, hay que llegar a la exposición de este texto, y de ello hoy nos estamos ocupando. Número 4, Dios no es un inútil. Dios no es un inútil, Dios es fiel. ¿Por qué comienzan a aparecer siervos inútiles? ¿Por qué comienzan a aparecer siervos echados afuera en el exterior donde hay oscuridad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son gentes que no reflejan la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel. Entonces la traducción de lo divino a lo humano, a Dios le plació llamar a personas para que ellos sientan la experiencia en carne propia de lo que Dios es. ¿Ven? El punto es que Dios nos puso el estándar, ser fieles. Y pareciera que esa palabra es algo
abstracto que solo la entendemos en el trasfondo, acá donde se oye una vocecita y decimos, ha de ser eso. La oigo de una manera tal como se escribe, pero la entiendo de otra manera tal como la concibo. Entonces tengo que saber que el origen es Dios para que comprenda una palabra. Entonces el Señor me lleva a las parábolas del hombre noble, donde comienza así: el reino de Dios. En otras palabras, la fidelidad de Dios es como o es semejante a. Ahora, Isaac, ponte de pie, tiene y está sintiendo, y él está tomando nuestro lugar. Se está dando cuenta de que lo que Dios es toma sentido con la siguiente verdad: Dios en él. Dios en él es una vida de fe, que significa ser fiel. Entonces Isaac hoy está poniendo en orden su mente, y la primera cuestión es: ¿solo Dios es fiel o también yo puedo ser fiel? Y ese es el punto. Entonces, el valor de ser fiel, el ser humano lo debe conocer, porque no es el valor de ser Dios, no. Nosotros no podemos comprender qué es ser Dios, pero sí podemos comprender qué es ser fiel. Ese es el punto. Entonces, Dios no es un inútil, no es. Ahora, Isaac tiene algo que preguntarme. Obispo, ayúdenme en mi nivel de cultura. Unos sí entendieron qué es ser inútil, pero yo no. Ven, hay niveles. Por ejemplo, yo no entendía la palabra fidelidad hasta que me dijeron la palabra inútil. Entonces, Dios dice, yo no soy un inútil. Entonces yo entendí, en el aspecto positivo, Dios es fiel. Pero hay alguien que no entiende ni siquiera la palabra inútil. Bueno, vamos a explicarle a Isaac. Y el lenguaje tiene que ser más apropiado, más dinámico y más florido. Aquí va. Cuando alguien es útil, la casa siempre gana. Pero con un inútil, la casa siempre pierde. ¿Lo entendimos? Entonces voy entendiendo nivel por nivel. Isaac quiere decirnos algo. Hay niveles, pastor. Con los inútiles la casa pierde. Con los fieles la casa gana. Dios es fiel, fiel es Dios. Por lo tanto, es una propiedad de su carácter que si yo soy fiel, eso no me hace ser Dios, pero sí me hace vivir a la altura de sus estándares de confianza. Son estándares de confianza. Estándares de confianza. Dios puede tener confianza sobre ti como tú tienes sobre Él. Pero si yo digo,
que no soy fiel, entonces la casa a la cual pertenezco pierde conmigo. ¿Verdad que fue más claro así? Entonces, cuando Pablo dice, fiel es Dios, ¿qué significa? Ese es el punto. Vamos a repasar. Primero, Dios es un Dios de habilidades. Y la experiencia de tener habilidades no quedó solo en el lado eterno. También Dios dijo, voy a manifestar mi ser, o sea, lo que yo soy, y soltó parábolas, son las del reino o de su dimensión de dominio. ¿Y saben cómo lo hizo? Llamando a personas como tú y como yo. Y entonces hizo cuentas con ellos, con cada uno de los siervos, y de pronto decía, fíjense bien, decía, este sí refleja mi fidelidad, este sí refleja mi reino. Y de pronto pasaba y veía otro y le decía, este no, no se confundan, no. ¿Y cuál es? ¿Cómo se llama? Es el tercero es el malo, no me confundan con ese, yo no soy así. Aleluya. Algo me quiere decir el discípulo amado. Ya le entendí. Muy bien, siéntate. Es que cuando la comunidad de fe no tiene esa claridad, hay vaguedad. No sé si Dios quiere, no sé si sea de Dios. Mis emociones me dictan una orientación. Mejor voy a pedir consejería, a ver qué me dicen los demás. Los demás están igual que tú. Entonces, ¿cuál es la línea correctamente trazada? Esas verdades que da la Escritura y son tan breves que 3 palabras gobiernan. Fiel es Dios. Entonces, quinta característica explicativa de ser fiel a través de la experiencia humana, porque Dios, en la persona de Jesús, es Dios hecho carne y habló y dijo, mi reino es, y señaló a los que Él llamó, personas como nosotros. Por lo tanto, es en la gente donde Dios va a decir, esto es ser fiel, esto es ser yo, o soy yo, o yo soy así. ¡Wow! Entonces, cuarta frase es, Dios no es alguien inútil, sino que es de fe. Quinta frase, Dios es un Dios de oportunidades. Aleluya. Dice el texto allí, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esto significa que no fue solo para uno, no fue exclusivo de Jesucristo, sino que fuimos llamados también. Esto no se cuenta solo para uno, sino para muchos que son los llamados, para ti y para mí. Dios es un Dios de oportunidades. Eso es ser fiel. Siguiente característica, y estamos enumerando para decir la frase siguiente o la frase número 6. En esas parábolas vemos que el primer siervo vino
y trajo los 5 talentos iniciales y luego dice que añadió otros 5 que había ganado. Entonces, ¿qué le respondió su señor? Bien, buen siervo y fiel. Listos. ¿Qué significa eso? Significa, yo soy así, dice el Señor, así soy, pero les estoy dando la experiencia humana a ustedes. Pero eso es ser fiel. Eso es ser fiel. Dicho en una frase breve es, Dios es un Dios de incrementos. Dios es un Dios de añadiduras. Por eso hay que quitarnos ese lenguaje arbitrario o contrario a la voluntad de Dios. Dios no quiere que yo esto y esto. Dios me lo quitó. Hasta le dije a Dios, llévatelo, Señor. Hay tanta falsa teología que en lugar de llevarnos hacia la demostración de lo que Dios es, somos un mal ejemplo. Tanto que al tercer siervo lo echaron fuera en la oscuridad, es decir, para que nadie lo vea. Los malos ejemplos se ponen afuera en lo oscuro para que nadie los vea. ¿Fuera de qué? De la comunión. Y la comunión significa luz, koinonía. Entonces, Dios es un Dios de incrementos. Siguiente frase, la 7ª. En esas parábolas, al final, hubo una celebración y dice, al primero le dijo, entra en el gozo de tu Señor. Al segundo también, entra o participa del gozo de tu Señor. El versículo de base, primera carta a los Corintios 1:9 dice, entra, ha sido llamado a la comunión con el Hijo amado Jesucristo. ¿Qué significa esto? Entonces, lo definimos mediante el numeral 7 y es que Dios es fiel, significa Dios participa de la comunión y de la luz con los llamados. Miren, ponte de pie, Isaac. El lado de Isaac es el lado de afuera. Ese lado es llamado oscuridad. Mi situación es otro lado, es el interior. Yo estoy en la luz. Entonces, ¿qué te dice este caso? Te dice que tanto hay personas afuera como en el interior. En otras palabras, hay personas en la luz y hay personas en la oscuridad. No llegan solas, como andando perdidas, y llegan a donde brilla la luz o a donde es una oscuridad. No llegan solas. Claramente dice el texto que el Señor ordena un cambio de lugar y una quita, porque al tercer siervo le quitaron el talento que tenía y lo ataron y lo echaron en las tinieblas de afuera. Entonces hay gente en ambos estados, estado de la luz y estado de oscuridad. ¿Cuál estado refleja que fiel es Dios? Otra vez. Ese es el punto. Si solo nos quedamos con la lectura de las letras y leemos fiel es Dios, eso es letra. Pero quiero entenderle, fiel es Dios, ¿qué es lo que establece? Fiel es Dios, entonces, Señor, dame la lectura de quién eres, pero en lenguaje humano, porque tú eres divino. Vámonos a las parábolas.
Y entonces comienzo a comprender el estándar de vida de Dios al cual los apóstoles, en este caso los autores de las varias cartas, dijeron, este es el estándar, y se traduce como el llamado o el llamamiento o ser llamados a. ¡Wow! Entonces, vamos a repasar otra vez los 7 puntos. Puedes sentarte. Punto número 1. Pero antes contextualizamos qué estamos exponiendo. Bueno, leímos la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. La primera frase dice, fiel es Dios. ¿Qué vas a decir al respecto? Ah, sí, ya sé. ¿Y le sigues leyendo? No. Fiel es Dios. Y por allí otro hermano está diciendo, amén. Y ya, no es así. ¿Qué entendiste? Porque no es algo meramente intelectual, es toda una experiencia de vida. No, pues fiel es Dios. ¿Eso es todo lo que entendiste? Bueno, eso es lo mismo a decir Dios es Dios, Saúl es Saúl. Sí, pero ¿cuál es la dirección? ¿Que yo entienda qué es ser Dios? No, es que yo comprenda qué es ser fiel. Ese es el punto. El llamado no es a ser Dios para nosotros, el llamado es a ser fiel porque es un estilo de vida y es llamado vivir por fe o vivir a la altura del estándar de ser confiables. Bueno, si Dios no es religioso, yo tampoco. Si Dios no es alguien que vive bajo cargas, yo tampoco. Pero si Dios es fiel, yo también. Pero nosotros trabajamos con palabras porque ahí activamos nuestra mente. Entonces, aspecto primero, Dios es un Dios de habilidades. A cada uno le dio conforme a su capacidad, entre paréntesis, habilidad propia. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué comenzamos a hablar de los siervos? Ahora, ¿siervo qué es? Es ser un hombre con propósito. Eso es ser un siervo, un hombre con propósito. ¿Por qué involucrar a alguien distinto a Dios? Porque es el punto para que nosotros le conozcamos a Él. Dios nos va a mostrar lo que Él es a través de una experiencia humana. Y para eso están las parábolas. A ver, Isaac no puede decir que él quiere ser Dios, pero él sí puede decir, él quiere ser fiel como Dios. Eso sí lo puede decir. Pero el asunto es que Isaac no sabe qué es ser fiel. No sabe. Y le puedo predicar líneas y líneas diciéndole, Dios quiere que seas fiel, hermano, que sé fiel, por favor. ¿Fiel cómo? ¿Fiel en dónde? ¿Fiel de qué manera? Que alguien me traduzca a mi humanidad, a una experiencia humana, algo que es un atributo divino. Y entonces llegan las parábolas como un regalo. Ahí están las semejanzas autorizadas.
Eso es lo que está autorizado para decir aquí hay semejanza. Dice, Dios es un Dios de habilidades, destrezas y propósitos. Por lo tanto, tus habilidades son una materia divina en una experiencia humana. Mis habilidades sí se pueden contar o cuantificar, se pueden contener, o sea, poner en depósito en un vaso humano. Wow, le estoy entendiendo. ¿Estás entendiendo qué? ¿Qué es ser fiel? Tiene todo que ver con tus habilidades recibidas, habilidades natas, habilidades propias, habilidades intelectuales, habilidades que son llamadas dones, talentos, destrezas, únicas. Eres único, eres inigualable, eres el mejor. Eres alguien que no tiene falta de ortografía, aleluya. Eres alguien que haces buen uso de la palabra oral. Wow, ¿cómo le haces para hablar? Bien. Entonces, dice Dios, eso refleja lo que yo soy. Pero también vamos a llegar a los casos donde un ser humano no refleja lo que Dios es. Por eso es que las cosas están turbias. ¿Por qué? Ponte de pie. Porque sucede que yo acabo de conocer a Isaac y él me dice esto. Yo creo en Dios como tú. Eso es algo turbio. Todo el mundo cree, aún los demonios creen, pero eso no refleja si veo en ti el estándar de confiabilidad que se llama ser fiel, porque nace en Dios o tiene su origen en Dios y la Escritura me da el terreno de lo que yo voy a ver en ti. Me da los elementos de confianza. Yo no puedo inventar nada. Entonces, número 2, Dios tiene ocupaciones, tiene negocios, tiene quehaceres. Y la experiencia la tenemos nosotros. Ocúpate en lo que Él te dio. Eso es ser fiel. Ocúpate en lo que Él te dio. Eso es ser fiel. Número 3. Dios es fiel significa que Dios es un Dios de relaciones intencionales, como una persona que quiere relacionarse en el campo local, en el campo de las voces, donde están los seres humanos. Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios que tiene nombre, Dios es un Dios que conoce por nombre a los demás. Por lo tanto, las relaciones son una prueba fehaciente de que ahí está la voluntad de Dios. Vean cómo el tercer siervo fue echado fuera de la luz. Dios no lo siguió, Dios lo echó fuera. Fuera es en lo desfavorable, en la desgracia. Entonces, hay tantas cosas que el ser humano, como somos entes sociales que habitamos en comunidad, caras vemos y vemos reflejos de algo. Por ejemplo, otra cosa que él puede decir es: Dios está en todas partes. siempre involucren a seres humanos.
no me traigan el aire, algo etéreo, incorpóreo, no. Siempre la línea bíblica es involucrar a seres humanos. Por eso Dios se hizo carne. Entonces, habrá seres humanos que tú conozcas que no reflejan la materia fiel de la fidelidad de la voluntad de Dios. Entonces tú puedes decir, en esto no está la voluntad de Dios. Son infieles. Sí existen los infieles. Y los infieles no son unos bárbaros como alguien que son salvajes y silvestres. Son las personas más lindas, sencillamente son unos inútiles. No viven al estándar de la confianza que Dios quiere tener sobre ellos. No viven. Les dio destreza, les dio habilidades y ellos las entierran. Eso no refleja la voluntad de Dios. Los puso en comunidad para que vivan y se comuniquen y se ocupen y extraigan todo lo bueno que hay donde ellos están y no lo hacen. Eso no es ser fiel. Cuarta frase, Dios no es alguien inútil. Nunca veas a un hijo tuyo como un inútil, porque no fue pensamiento tuyo, sino de Dios, que él sea una persona viva. Por lo tanto, el origen está en Dios, en el Dios de los espíritus y Padre de los espíritus. Entonces, a nosotros nos corresponde enseñarle el camino de la fidelidad para que no se desvíe cuando fuere grande. Esto es ser fiel. Así Dios quiere la vida tuya en la tierra. Entonces, quien tenga la idea de que Dios es un inútil, está equivocado. Dios es fiel. Entonces, siguiente frase, número 5. Dios es un Dios de oportunidades. Él se interesa en el ámbito de participar en la oferta y la demanda en un mercado. La oferta y demanda, es decir, Dios tiene iniciativas. Dios quiere ofrecer algo. Eso es ser fiel. Él es así. Por eso esa frase tenemos que comerla. Dios es fiel. Frase número 6. Dios es un Dios de incrementos. Nunca digas lo que va a decir Isaac. Dios me quiere así como estoy. Mira cómo me tiene. Eso no refleja la voluntad de Dios. Por lo tanto, esa experiencia tuya, que es humana, no tiene la calidad ni la calificación de la voluntad de Dios. Mira cómo estoy, mira cómo me tiene, mira la vida cómo me trata. No hay de otra, puro trabajar, no hay de otra. Bueno, la diferencia es que el primer Adán en el huerto de Edén tiene una clase de vida. El mismo Adán fuera del Edén es un Adán sin descanso. Entonces, Adán diciéndole a su hijo y al hijo de su hijo y al hijo del hijo de su hijo, otro que no va a descansar porque desciende de mí. Pero llega el Señor Jesucristo de la simiente del Padre, ¿y qué nos revela? Nos revela una experiencia humana diferente.
una experiencia humana diferente. ¿Qué vivió el Señor? Dios es fiel. Fiel es Dios. Por décadas y décadas, y haciendo alusión que acabamos históricamente de cumplir 100 años de la Guerra de los Cristeros, 1926, 2026, así que eso está en nuestro contexto como nación. Teníamos inculcado que ser fiel es ser ratón de iglesia, cucaracha de iglesia, es ser el sufrido, es ser el que... Eso no es ser fiel, eso no es ser fiel. Ser fiel es tener un nivel estándar de confiabilidad. ¿Cuál es la mayor riqueza? ¿La que se deposita en el banco? No, es la confiabilidad. Ser confiable, pero hay muchos impredecibles. Es que yo no sé lo que él va a hacer, es que yo no sé lo que quiere hacer, es que nunca me dice, es que puedo decir hoy una cosa, mañana otra, es que los impredecibles no se sabe si va a venir. ¿Vino? No, no vino. ¿Avisó? No, no avisó. ¿Se sabe? No, no, nadie sabía, solo Dios. No, no, ya deja de decir solo Dios, solo Dios, solo Dios. Dios refleja su carácter de todo lo que Él dice en su palabra, que Él es a través de la experiencia humana, llamando a alguien. Y de ese que llamó va a decir este sí, y de otro que llamó va a decir este no. Dale un gran aplauso al Señor. Punto. Aleluya. Sí. Ahora sí ya, voy a ser fiel, voy a ser fiel. No, no es así. Si no usas tus habilidades, no eres fiel. Si no tienes una ocupación, no eres fiel. Si no eres alguien que crea relaciones intencionales en un mercado, no eres fiel. Si no eres alguien útil, no eres fiel. Pues entonces hay muchos infieles, ¿sí? Que yo pensé que nomás el que tenía casa grande y casa chica era infiel. Es que esa palabra tiene un ámbito amplio. Y el texto dice, fiel es, para que vean cómo debemos ser. No debemos ser Dios, debemos ser como Dios es. Fiel es Dios. Entonces, Dios es un Dios de incrementos. Toma riesgos Él. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Lo vendo? No lo vendo. ¿Lo compro? No lo compro. ¿Me lanzo? No me lanzo. ¿Salgo a negociar o no salgo? ¿Me espero o no me espero? Dios es un Dios de incrementos y los incrementos tienen su aspecto legal, por supuesto, lo lícito, porque el primer siervo dijo, gané. Entonces quiere decir que no fue un ladrón, un Robin Hood, sino que fue un hombre decente que ganó credibilidad. Bueno, entonces, y la siguiente y última frase, que es la séptima, dice, Dios es fiel, es que Él participa de la comunión con nosotros, los que andamos en la luz. Dios participa de la comunión o coinonía con nosotros, porque nos llamó
los que vivimos en la luz. Ahora, eso de vivir en la luz no significa CFE o iluminación natural o iluminación de energía, focos, no. Significa que tenemos el llamado o el permiso a caminar junto con Él en la persona de su Hijo Jesucristo. Así que vas a estar hablando con Él, disfrutándolo a Él, pero también algo muy interesante. La luz significa pureza o limpieza, estar siempre en santidad, sin disputas entre hermanos o sin sembrar envidias o rencores, porque es un concepto, la luz es un concepto de vernos unos a otros. La oscuridad es la ausencia de luz. ¿Por qué hay gente en la oscuridad? Porque Dios quiso, no, sino porque es un hermano que no puede ver al otro hermano. ¿Cuál es el valor? El valor no está allí, en ese aspecto, en los talentos que tengas, sino el valor está en tu hermano. Él tiene un valor que me hace a mí valioso siempre y cuando yo esté viéndolo. Ahí está el concepto de luz, que es paz, armonía, etc. Pero si a mí me trasladan al secot, y ¿sabes qué es lo primero que voy a decir? Voy a decir esto: Prendan la luz, no veo nada. claro, bienvenido a la cárcel de la oscuridad. No vas a ver nada y nadie te va a ver. Eso es lo que querías, ¿verdad, mijo? Pues, bueno, bienvenido a la oscuridad. Eso significa ser fiel de parte de Dios. Por eso los infieles están en una condición que dan lástimas. Uno no quiere una experiencia humana de lamentaciones. No. Quiere saber qué son las lamentaciones sin vivirlas. Lea el libro de la Biblia que se llama Lamentaciones. Hermanos, ahí está la pequeña frase: fiel es Dios. Todo eso significa. Y ahora sí, ya lo comprendimos. Es una experiencia de su carácter en el lado humano. Tiene que ver con nosotros. Entonces, te vas a encontrar con situaciones donde alguien, en el modo como está viviendo y los resultados que está obteniendo, no manifiesta la voluntad de Dios el Padre. Para que tengamos claridad y estemos orientados, hay cosas que desde la perspectiva humana tiene que ver a otro ser humano y Dios es el que le dice: esto no soy yo, no soy yo. Entonces va a haber otro ser humano que manifieste lo positivo o lo que es ser fiel, y Dios va a decir: esto es lo que yo soy. Ah, ya le entendí. Fiel es una palabra económica, es una palabra
que en las parábolas se dio al final de los procesos de negocios. Fiel no es una palabra teológica, fiel es una palabra económica que se puede medir porque todos rindieron cuentas de lo que hicieron con. No es de lo que hicieron con Dios, tampoco es de lo que Dios hizo con ellos. Es de lo que ellos hicieron con lo que tenían. ¡Wow! Amén. Aleluya. Es hora de concluir, pero aún hay más. ¿Quieren más? Aún hay más. Miren, qué importante es que la palabra del Señor nos clarifique, nos quite las escamas de los ojos, limpie nuestra visión y comprendamos una palabra, la palabra fiel. Piense por usted mismo, ¿soy fiel? ¿Soy fiel? No es que si ha sido, no. Recuerde que la frase es una igualdad que es una declaración presente, es. Somos fieles, es amplio ese cuadro, muy amplio. ¿Cuál es la lectura de la palabra fiel entre dos personas, siendo una Dios y la otra persona usted? Es cuando Dios dice, puedo confiar en ti. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y nunca más a esos siervos buenos se les volvió a llamar siervos. Se les llamó ahora gobernadores, gente en autoridad, instalados en un nivel superior, gente de gobierno. ¿Por qué? Porque los mansos y los fieles heredarán la tierra. Por lo tanto, es negocio ser fiel. Es negocio ser fiel. No es negocio ser religioso. No es negocio ser religioso. Es negocio ser fiel. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Esta es la palabra del Señor. Gloria a Dios por siempre. Los músicos. Gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cómo probó Dios que es fiel en la tierra? En Jesucristo, su Hijo amado. En Cristo está comprobado que Dios es fiel, porque se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén.